Las prácticas son todos los días. No hay nada más bello ni nada más útil. Se vuelven como aire puro, ¿sí? Mientras hay ciertas prácticas del cuerpo que son así en la mañana, ¿sí? Te llenas de energía para vivir el día, te llenas de energía para responder ante el día y para avanzar, tener un sentido de progreso y de avance y que no nos gane el día como arrastrándonos, ¿no? Es realmente pues prácticas que podríamos hacer prácticamente toda nuestra vida. Yo estimo mucho eso de los ashrams, de los monasterios que hacen eso en las mañanas, o sea, esa parte de la disciplina, ¿no? Matutina. O sea, antes de empezar tu día, o sea, acomoda tu mente, tu cuerpo, tus emociones. Es muy lógico, es muy obvio, ¿no? Haz tu ejercicio, haz tus prácticas y ya luego vienen pues tal vez horas productivas de trabajo, de estudio. Recordemos que dentro de la felicidad de un ser humano existe la posibilidad de estudiar todos los días. De hecho, estudiar es algo que lo va a hacer, ¿no? Bienvenidos que están viéndose acá, que lo va a hacer crecer, que lo va a hacer desarrollar. Aprender en la creatividad. ¡Ajo! ¿Cómo estamos? Le damos otro jaloncito. Muy bien, pues vamos a estudiar de la sombra personal el día de hoy. Este tema de la sombra. La sombra, cómo está ligada hacia el exterior y cómo está ligada desde nuestros ancestros. Estamos viendo este tema de la sombra personal, vamos a estudiar. Es un tema que he enseñado por tal vez, no sé, 25 años. Luego pienso, ¿no? Reflexiono, bueno, tal vez hay algo que modificar de este tema y en realidad no hay nada que modificar porque es absolutamente vigente y porque simplemente como humanos no hemos hecho la sombra. Dicen que las Pléyades antes de ascender seguían habiendo facciones y los humanos, la humanidad pleyadiana se estaba peleando entre ellos mismos. Entonces que consultaron a sus chamanes, a sus ancestros y les dijeron, si no integran su oscuridad, si no integran su sombra, nunca van a poder evolucionar. Los seres humanos, pues vaya que hay mucha sombra, vaya que tenemos mucha sombra. El término sombra es una acepción psicológica que acuñó Carl Jung, ¿no? Que Jung fue un chamán tremendo, brillante, psicólogo, que junto con Freud, de este lado del mundo, era las primeras personas que les empezaron a hablar a la sociedad diciéndoles, ¿saben qué? Necesitamos mirar esto. La gente necesita entrar en terapia, necesita entrar en análisis, en indagación, en observar por qué tenemos resultados tan negativos de los actos que queremos emprender y por qué tenemos tantos conflictos y tanta insatisfacción. Ciertamente es un trabajo muy pionero y muy futurista, o sea, sembraron eso hacia el futuro. Vamos a verlo desde la perspectiva psicológica, pero también nos vamos a entrar a la perspectiva de la sanación energética para transformar más rápidamente la sombra, que es mucho más divertido y mucho más sencillo, mucho más simplificado, mucho más fácil. ¿Sí? No tiene que ser un tema que confronte tanto que te haga rechazar, ¿sí? La posibilidad pues de crecer. Esto es lo que nos estamos jugando al integrar la sombra, el crecer, el crecimiento personal. Y una de las cosas más luminosas que puede haber en nuestra vida es nuestro compromiso con nuestro crecimiento personal. O sea, de todas tus cualidades, si tú, o sea, tienes, digamos, pues, no sé, vas desarrollándose, desenvolviéndote, ¿no? Te destacas en tu compromiso contigo misma, ¿no?
naturalmente integrar la sombra va a ser una de las principales cosas, porque va a venir a tener un profundo impacto en tus relaciones. Y las relaciones son cruciales. De hecho, en un sentido, la nueva espiritualidad va a estar basada en las relaciones del futuro. O sea, son nuestras relaciones. Por eso, cuando decimos Sometakuyasin, cuando llamamos a la tierra, esta palabra, Ometakuyasin, es por mí, o cuando entramos al Temazcal, por mí, hago el trabajo por mí, por todas mis relaciones. Presentes, pasadas, futuras. Estamos haciendo este tránsito de relaciones basadas en la carencia, en el control, en la dificultad, relaciones basadas pues en el amor, en la colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Diaria. Imagínense lo brillantes que podríamos hacer, las cosas que podríamos hacer si integramos esto. Y pues ese compromiso, la posibilidad de creatividad, la posibilidad de nuevas vías, nuevas alternativas, nuevos horizontes, solo puede venir con un tema de crecimiento personal. Yo no sé, de alguna forma, por qué nos enseña esto en cada empresa, en cada escuela, en cada lugar donde los humanos interactúan entre sí, la sombra. Porque si se integra esto por sí solo, se integran un montón de cosas también. Es bien útil, es bien práctica. Hay mucha información que les puedo dar bibliografía si quieren, ¿no?, profundizar en el tema. Hay muchas maneras de trabajar la sombra, muchas maneras muy creativas de trabajar la sombra. Desde la conexión. Disculpa, algo pasó. Oh, Dios. Algo pasó. Pero sí te vemos. Ah, ¿sí? Ah, es que no las, como que se me fueron. Ahorita las encuentro, yo no las veo. Bueno, por aquí están, ¿verdad? Ok. ¿La dijiste como Takuyasi? Ometakuyasin. Ometakuyasin. Oh, Ometakuyasin. Es por mí y por todas mis relaciones. Es que es 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Sí, es en serio. O sea, ¿qué tiene que ver el camino de Obsidiana con la sombra? Mira, fíjate que del mexicanismo y de las culturas mexicanas, de verdad, yo en sí no tengo tanta información, porque nunca, o sea, mi camino de vida no me llevó a eso, o sea, me llevó a Oriente y me llevó a las psicologías y me llevó hacia, ¿no?, estudiar a los indígenas y a las tradiciones de sabiduría, al budismo. Pero entonces, de la obsidiana, sé que hay una correlación en la piedra obsidiana. No las encuentro, chicas, pero sé que están ahí. Si no las veo, me dicen, por favor. Sé que hay una correlación de las piedras de obsidiana que decían que, bueno, por un lado es una piedra que te ayuda a limpiarte, pero que podría justamente ayudarte a ver lo que tú no ves de ti mismo. La idea de la sombra es eso, que la sombra te persigue, pero tú volteas a ver tu sombra y no la ves, porque sigue detrás de ti. La sombra es tan fácil como esa idea de que llegas con tu mejor amiga y le dices: ay, amiga, ya sé que soy muy aprensiva y negativa cuando se trata de los hombres. y tu amiga te responde: ay, amiga, yo me di cuenta de eso después de 5 minutos de haberte conocido hace 20 años. Es que el problema es que la sombra es muy fácil verla desde afuera, es muy fácil ver al otro, pero es muy difícil verse a uno. Por muchas razones. La vergüenza es una razón de ellas, una de las razones principales. Tenemos vergüenza de vernos, sentimos que vamos a ser criticados y juzgados. Y si alguien, pues desde pequeño, si te cachan haciendo un acto equivocado, algo que estás rompiendo, lo negamos, ¿no es cierto? O sea, es una dinámica de los niños. ¿Tú hiciste eso? No, porque si yo lo hice y viene una severidad, ¿sí?, y viene un castigo y viene una hostilidad, entonces el niño, el ser, pues dice: no, pues también no es tonto, ¿sí?, se protege y se cuida y se resguarda y dice: no, yo no lo hice, ¿sí? Ahora, imagínate ese comportamiento trasladado hacia tu vida como adulto, pues se vuelve catastrófico en todos tus ámbitos, porque vamos a seguir cometiendo muchos errores. Pero lo más importante es que tengamos una evaluación no sobrevaluada ni subvaluada de nuestra persona.
La sombra tiene que ver mucho con la integración de la persona en nosotros. Y la idea es que cuando tenemos una sombra que no aceptamos en nosotros, la tendemos a proyectar en los demás y hacemos y decidimos que los demás son los causantes de la sombra que está ocurriendo en mí. Ese en sí, específicamente, ese es el problema. Ese es el problema. Eso es lo que queremos mirar. Entonces, toda experiencia en la conciencia se origina dentro de nosotros. Entonces, si alguien llega y te dice te odio, te odio. Entonces, ¿dónde está ese odio? En él, está en él. Está en él. A lo mejor tú sí puedes haber sido un retrasado mental nefasto con esa persona, ¿no? Es verdad. Porque pues es posible. Y es posible que porque has sido un retrasado mental y te has pasado listo y hayas transgredido la integridad del trato con esa persona, etc. Entonces esa persona pues te odie, ¿sí? O sea, tal vez sí haya un justificante. No, eso no cancela el estudio y la integración de la sombra, no cancela lo que el otro hace. Pero el que odies eso sí es un problema tuyo, ¿sí? Es un problema mío. Y entonces no lo aceptamos dentro de nosotros, lo negamos por pena, por vergüenza y lo proyectamos hacia afuera en nosotros. Y entonces en el mundo, que es un espejo, una catedral de espejos y reflejos, vamos viendo cualidades ya sea positivas, negativas, que vemos en otras personas. ¿Sí? Entonces hay una sombra de oro y una sombra oscura. Se puede hacer muy grave, ¿sí? Por eso cuando una persona está haciendo un acto de transgresión, por ejemplo, si hay un secuestrador, ¿conocen el síndrome de Estocolmo? ¿Sí? Como el que es secuestrado, la víctima empieza a tener empatía hacia su secuestrador, porque es una transferencia de poder. Sí. Cuando ahí hay una dinámica de una sombra, es porque yo soy capaz de hacer eso. Ahora, cualquier humano en cualquier circunstancia somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, lo importante de la sombra es que veamos nuestros demonios y que no nos sobrepasen y que no tomen control sobre nosotros, porque ahí es donde está justamente el punto donde nos generamos una escisión y entonces la personalidad hace un split, se separa, ¿sí? De sí misma, se deja de integrar. Y entonces esa persona se vuelve poco auténtica, ¿no? Y entonces si llevas muchos años de hacer esto, pues entonces te vuelves un político. ¿No? Hablando de autenticidad, ¿no? Puro bla bla bla, ¿no? Y además de pura transgresión. Entonces, o sea, ahí hay una dinámica, pues sí, hablamos del principio malévolo que no es independiente del principio de la creación. O sea, la maldad no existe más que en el corazón del hombre o de la mujer, por una falta de nutrición de la energía esencial. Entonces el ser se distorsiona y se divide y se separa, ¿sí? Pero ojo, también se separan nuestras relaciones y se separan nuestras relaciones interpersonales. Es el primer lugar donde vamos a ver la sombra en acción, ¿sí? Perdón, una pregunta. Entonces la sombra también es una distorsión ilusoria de que tú tienes el poder de integrar todas las partes de ti, tanto las, digamos, no tan lumínicas. Sí, exactamente, porque tú puedes ver, todo lo que tú puedas ver, que puedas apreciar está en ti, todo lo que tú puedas ver y puedas despreciar también está en ti. Lo importante es que haya un principio rector de conciencia en donde tú voluntariamente elijas moverte hacia el camino del desarrollo personal, del crecimiento. Lo ves y rectificas, o sea, sí. Es cuando lo estás integrando, ves eso y ya vas a tu rectificación entonces de eso para poder pulir tu sombra. Sí, introyectas la proyección que estás haciendo en el otro. Okay. Y eso cambia, no solo te cambia a ti, sino que cambia la dinámica con el otro.
Pero entonces, o sea, las personas más nefastas, o sea, el universo siempre nos va a poner en los lugares donde realmente podamos crecer. Nuestros trabajos también son una representación de eso. Cuando completamos el proceso del crecimiento que hay ahí y que ya no tenemos nada más que obtener a nivel frecuencial de un lugar en específico, pues nos tenemos que mover a otro lugar. Entonces, pues bueno, hablando de los recortes de personal, no siempre pasan porque hay falta una economía en carencia, sino que también el universo está haciendo movimientos energéticos. Depende del punto de vista donde lo veamos. Pero lo importante es entender que tanto las palabras limitantes como los pensamientos erróneos son la base de nuestra ignorancia y de nuestra limitación. O sea, la sombra funciona mucho en la limitación. Es el lugar donde el empleado del gobierno se sienta como una torta a las 12 del día y su desayuno con chilaquiles dura 3 horas cuando tiene una fila de personas que necesitan llevar a cabo y realizar una tarea o un trámite. Eso es un comportamiento bastante pernicioso, naturalmente. Es una sombra de donde hay una imposición del otro. Es como, yo no solo me estoy transgrediendo y abusando del poder que yo tengo, el lugar, en la posición que yo tengo, sino que estoy haciendo que otros sufran por eso. Entonces, la sombra tiene mucho que ver con no aceptar los cambios de la vida también. Cómo abordamos los cambios inevitables de la vida cuando no aceptamos las cosas. Y si no aceptamos las cosas, nos peleamos con las cosas y entonces nos deformamos y nos distorsionamos. Y ahí es donde pues, el ser se aleja, ¿sí? Y ustedes han visto, o sea, cuántas amigas, personas no tenemos en nuestros intercambios, en nuestras relaciones interpersonales, los puedes ver después de 5 años y dices, Dios mío, aquí hubo un cambio muy favorable y aquí hubo un cambio muy pernicioso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que hay gente que se deforma. Y esto es, pues, claro, la gente cuando empieza a obtener dinero, cierto poder, ciertas posiciones, ese tipo de cosas sociales, siempre, pues es un juego a la final. Estamos aquí para todos enseñarnos todo, ¿sí? Esto es una escuela. Gaia es una escuela. Y entonces la sombra nos limita porque nos hace creer que el comportamiento o las actitudes negativas, eso es algo que ya sigo reiterando, se originan en el otro y se originan en mí. O sea, si a mí me genera un problema el comportamiento del otro, está en mí. ¿Sí? Es un potencial que yo tengo que transformar en mí. Y es algo súper importante, crucial, integrar nuestra sombra. ¿Sí? Nos va a llevar hacia una relación más auténtica y veraz. Y entonces de ahí podemos encontrar una totalidad de una persona. La sombra pues naturalmente genera energía perturbada. Fíjate lo que dice Shvara Tantra, es un texto de la India. Lo que está aquí está también allá. O sea, lo que está aquí en mí también está allá. Lo que no está aquí no está en ningún lado. Entonces, debido a la ignorancia y al miedo y a la falta de amor, es que una persona no se permite ver esos aspectos de sí misma, debido al juicio. Porque condicionamos mucho nuestro amor en base al control. Y aquí volvemos al tema de la tercera dimensión, las relaciones de la tercera dimensión. Si tú haces lo que yo quiero, entonces yo te doy desde mi posición. Todo el mundo tiene cierta posición de poder. Poder es como energía, pero también es como la influencia que tenemos, en otros de alguna manera. Y la vida da vueltas. La rueda del karma, la rueda del dharma. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Entonces mucha gente que se le da cierto poder, las madres que se le da cierto poder, que es momentáneo. Ojo, el niño va a crecer y se va a ir de casa. Y se puede tener una relación buena contigo o jamás volver a verte, como tiende mucho a pasar. Porque hay padres que fueron tan severos con sus hijos que en realidad no son sus amigos, Entonces no están buscando llevarse bien con ellos y se pierden unas relaciones más íntimas y profundas que puedan jamás tener en su vida. Eso es algo súper importante. En sí, la enseñanza de la sombra es una enseñanza del amor, porque el amor es inclusivo. O sea, el amor abraza, ¿sí? A lo que está roto, a lo deplorable, a tus tendencias negativas también. Las acepta. No necesitamos glorificarlas porque pues nadie quiere necesariamente glorificar eso,
pero un amor que es continuo acepta, por ejemplo, el comportamiento del otro cuando el otro está teniendo un comportamiento que no es, digamos, conducente hacia un equilibrio, ¿sí? Si una madre no deja de querer a su hijo porque su hijo quemó una cortina, o a veces sí. Entonces, para descubrir y abrazar estas cualidades dentro de nosotros hay que entender que las tenemos. Hay que entender que tenemos toda esa polaridad y esa gama de cualidades negativas, de sombra y oscuridad, y toda esa gama de cualidades positivas y luminosas. Entonces, ¿somos mentirosos? Pues sí. ¿Somos deshonestos? Pues sí. ¿Cuántas veces somos deshonestos con nosotros mismos? ¿Cuántas veces decimos que sí cuando queremos decir que no? ¿Sí? Y entonces decimos que no por razones exterioras, ¿no? Para poder ser aceptado dentro de un clan. Y entonces, pues muchas razones. Ustedes las conocen muy bien, ¿no? Porque esto tiende a ser parte de un lenguaje de verdad también, a lo que nos va a ayudar. Entonces, cada vez que queremos darle, por ejemplo, una lectura a alguien en un sentido paternalista de te lo dije, yo te lo dije, hay que mirar a nuestra sombra. Recuerda que cuando tú apuntas un dedo hacia alguien, hay 3 dedos apuntándote de vuelta a ti. Y la sombra tampoco es tan extenuante, se puede totalmente integrar, y una vez que se integra, pues ya la verdad es que está mucho más divertido. Entonces, lo importante, decían, las tradiciones espirituales del mundo, las antiguas decían, cuando, por ejemplo, si yo estoy viviendo tristeza, si estoy viviendo una emoción perturbada, ira, si estoy viviendo envidia, ¿qué haces? Entonces el maestro espiritual de Oriente te decía, desidentifícate de eso, porque tú no eres eso. Si tú no eres tu envidia, tú no eres tu tristeza, tú no eres tu desilusión. Y entonces la terapia en Occidente, que también era una tradición mística y de sabios, que decía, identifícate con eso. Ahorita voy a hablar de eso, Leti, justo, ahorita viene cómo lo integramos. Entonces te decían, identifícate con esto, acéptalo que eres deshonesto, acepta que mientes, acepta que ¿no? quieres tomar ventaja sobre otros, acepta que quieres tener el primer lugar. Entonces después la pregunta era, pues, entonces pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Cuál de las dos hago? Y la respuesta era las dos, en el orden correcto. O sea, primero te identificas, ¿sí? Y luego trasciendes. Pero no puedes trascender algo que no has conocido y que no has aceptado en ti, porque se vuelve la sombra, ¿ves? O sea, tú no puedes limpiar tu closet si no abres el closet y ves cuán sucio está el closet. Pero lo tienes que abrir. Entonces tienes que hacer el trabajo, ¿no? Pesado, ¿sí? Y el trabajo de casa muchas veces es así. Abre ese closet, limpia ese mugrero, o sea, ordena tu ático, ordena tu recámara, ordena tu vida. Mira qué hay ahí, mira qué tiene eso, cuántos objetos de tristeza, de alegría, de desilusión existen, y trasciéndelos. La mejor forma de ver dónde está nuestra sombra es en el otro, y eso es lo que vamos a estudiar. Este es un método, después vamos a integrarlo con la medicina de la tierra, que como les digo es un poco más, más rápido, más profundo, más poderoso. Y viene a través de un método que se llama 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Entonces si quieren anoten eso, 3, 2, 1, 0. El 3 se refiere a la tercera persona. Él, ella, ellos, ¿sí? Allá, lejos de mí. Los comunistas chinos. Los reptilianos del otro plan, allá, lejos de mí. 3, la tercera persona. Entonces, el ejercicio se los voy a dictar. Si quieren hacerlo, bienvenidos. Vamos a hacerlo, vamos a aprender a integrar este trabajo. Vas a elegir de 3 a 5 cualidades que detestas de alguien.
que odias de alguien, ¿sí? Que no toleras de alguien o que te cuesta mucho trabajo de alguien. No te vayas muy lejos, búscalo cerquita en ti. Tu mamá, tu pareja, tu hijo, o sea, vete cerquita primero, ¿no? Entonces, si un hijo detestas algo de él, es porque no lo has integrado en ti. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, tú eliges a tu hermana. Puedes elegir a un partido político, puedes elegir a una asociación, a un grupo, a un personaje, porque al final todos somos personajes de algo, ¿no? Entonces eliges, entonces toma este momento para elegir a quién y qué es lo que detestas de esa persona. María, un abrazo. Gracias. Gracias desde Mexicali, gracias Maggie. Gracias a ti por recibir esta enseñanza que sea de gran utilidad e integración. Entonces, tómate este momento y lo escribes, ¿sale? Puedo escoger varias personas, ¿no? Sí, claro, puedes escoger a bastantes. Gracias. La lista, ¿no? La lista. Así que dices, puta, de veras alucino. Yo sí, hay muchas personas que alucinamos, ¿no? Sí, dilo, perdón. No. Sí, sí, sí. ¿Es importante la persona específica de que me resuena? No, es que esa es una gran pregunta, que la persona no tiene relevancia en el tema, porque la relevancia está en uno. Sin embargo, digamos que nos vamos a tomar, ¿no? Por un momento, el acceso a esa cualidad no integrada en nuestra conciencia, que es la persona que detestamos y odiamos, o nos cae mal, o alucinamos. ¿Eh? ¿No hay nadie que alucines? ¿Nunca? Así que te caiga mal, que te exacerbe. Siento que ya me tengo trabajado. Entonces, a lo mejor, no, o sea, pero en general es raro que alguien me tenga demasiado, ¿sabes? ¿Y antes? Pero... Bueno, entonces, Ajá. búscalo, aunque pero sea sí, antes. Más o menos tengo claro en mi sombra, creo. Eso sí. Ah, bueno, Ajá. búscalo así, hazlo de esta manera. Sí. Y entonces eliges, ¿no? Porque, o sea, en mi caso siento que yo primero me juzgo, ¿sabes? A mí, como que ya tengo claro el tema, entonces como que me ataco a mí. Pues entonces a ti misma. Ajá. Entonces me caigo mal, por tú misma, porque hago esto y esto, porque me como las uñas demasiado, no sé, lo que sea, porque tengo una lonja de más, porque como cavernícola, no sé, lo que sea que digas tú. Yo a veces me trato así cuando excedo en comer alguna cosa de ese tipo. Entonces eliges a esa persona, 3 cualidades, 3 a 5, las escribes. Es bien importante escribirlo, bajarlo así, asentarlo. Y luego vamos a pasar de la tercera persona a la segunda persona. La segunda persona es cuando empiezas a crear el diálogo de nosotros, ¿sí? Ya no está tan lejos en ti, ya no está allá, sino que estás hablando un poquito con eso, ya te estás comunicando con ese tema. Bienvenidos, que se van uniendo, es una clase de la sombra personal. Importante. Sí, entonces vas a escribir un diálogo de 3, ¿no?, intercambios con esa persona que te cae muy mal. Entonces vas a decir, ¿por qué eres tan nefasta conmigo? 2 es un intercambio. Entonces la persona te va a decir, soy nefasta contigo porque se me da la gana. Y tú dices, bueno, pues no podrías tratar de que no seas así, porque es incómodo que seas así. No, me vale más. O lo que sea, ¿no? O sea, la persona, te imaginas el diálogo de lo que te va a decir esta persona, ¿sí? Y vas a ver ahí una historia un poco diferente. No entendí el 2. El 2 es un diálogo con la persona. La tercera persona es la persona allá, ¿sí? Lejos de ti, ¿correcto? En el segundo, el número 2, 3, 2, 1, en el número 2 es un intercambio con la segunda persona, pero es un diálogo, no es una descripción, ¿no?, fenomenológica del exterior, sino que es un diálogo con esa persona y vas a tener una comunicación con esa persona. Te imaginas que está frente de ti y le dices, ¿por qué robas? ¿Sí? ¿O por qué mientes? ¿O por qué, no sé, eres tan pedante?
O sea, una amiga me dijo, una amiga creía que las mujeres, otras mujeres que usaban lentes eran pedantes. Y yo le dije, pero ¿por qué crees eso? Nada más están usando lentes oscuros. A lo mejor, no sé, les molesta la luz, a lo mejor tienen los ojos hinchados, a lo mejor lloraron anoche mucho porque vieron una película, vieron Hachiko, la conmovió y lloró toda la noche. Pero ¿por qué tienes que pensar que es pedante? Dije, ¿no será a lo mejor que aquí está pasando otra cosa? Me dice, no, son unas pedantes. Ah, ok. ¿En el 2 también van a ser de 3 a 5 diálogos? Más o menos, de 3 a 5. Gracias. Entonces preguntas, ¿por qué? ¿Vale? Y ya que tienes este diálogo, es un diálogo imaginario, pero que empieza a haber cierta conexión, cierta transformación. Saludos, Rose, de vuelta, bienvenida. Alejandro, hermano. Vas a escribir la primera persona. La primera persona vas a escribir invariablemente yo soy o yo tengo, y escribes las cualidades que escribiste en la tercera persona. No lo pienses, nada más hazlo, ¿sí? Porque si lo piensas vas a entrar probablemente en un estado de negación por las razones que ya mencioné. Entonces nada más escríbelo. ¿Qué número es? En la tercera persona, en el número 1 es primera persona, o sea, el yo. Entonces vas a escribir yo soy o yo tengo las cualidades que escribiste en la tercera persona, ¿correcto? Ok, correcto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con la polaridad? ¿Puede ser que lo rechaza porque es súper extremo también? ¿O no? Es que, o sea, si lo rechazas demasiado es porque no has visto esa parte de ti que también es así. ¿Forzosamente va a tener que ver? Sí. O sea, dentro de nosotros hay de verdad la capacidad de hacer un increíble mal. Lo sabemos. Cualquier humano en cualquier circunstancia podría hacerlo. Podría hacer lo que están haciendo ahorita. Y más. De hecho, esto está leve. Pero es una cuestión momentánea, ¿no? Es una tormenta. Estamos en una sombra, estamos en una guerra, ya lo sabemos. Entonces, es que es como, ¿cómo? O sea, nos indignamos. Pues sí, pero por eso los maestros nos están diciendo, ¿cómo? ¿Por qué está pasando esto? Porque no lo estás haciendo tú en tu casa. Porque tú en tu casa no toleras, porque tú en tu casa controlas, porque tú en tu casa restringes, porque tú en tu casa, porque tienes hecha un desastre en tu hogar interno, ¿no? Entonces quédate en ti, ¿no? Tómate un tiempo para ver y evaluar dónde está tu vida, cómo está tu vida, es algo tan crucial, es una prueba de la sombra, 100%. Pero tú dirías a lo mejor, bueno, pero yo no, o sea, yo a lo mejor, yo tengo mis límites, y sí, puede ser que sí tengamos ciertos límites hasta donde podemos llegar, pero puede ser que no. Y entonces la sombra es una fuerza desconocida en nosotros que no se activa. Alguien me preguntaba sobre si su jefa, casi cómo la veía, porque pues leo la energía, leo auras, ¿no? Y me dice, ¿cómo la ves? O sea, ¿me conviene? ¿Es linda? Le dije, puta, pues yo creo que pues sí va a ser muy linda hasta que sea una hija de la chingada. ¿No? Sí. Entonces, pero, o sea, pues tú qué crees, o sea, ¿tú cómo la ves? ¿Tú qué crees que pueda, qué potencial crees que pueda tener? Porque una persona puede ser así o puede ser una persona que tiene muchísima carga energética en sí misma, muchísima responsabilidad. La gente no los ve bien, al contrario, debemos de apoyarlos, ¿no? Como el que tiene un jefe que no lo apoya, ¿sí? Porque no tiene ni un gramo de responsabilidad que tiene el jefe, ¿sí? Y porque cree que está todo... Si tú tuvieras ese grado de responsabilidad, si tú tuvieras esa posición, a lo mejor estarías peor, date cuenta. Entonces nuestra energía colaborativa es decir, yo también puedo ser histérico y controlador y puedo ser, ¿no? Y puedo sentir miedo y puedo sentir la necesidad de que las cosas salgan bien porque me importan. Entonces aquí estamos deformando a alguien que solo está haciendo un bien o que desea hacer un bien
Y entonces la sombra lo que hace es que sabotea mucho esas, ¿no? Por darte uno de los miles de distorsiones y ejemplos que puede haber de esto. Entonces, mientras más polar, quiere decir que más escondido está ahí. Mientras más escondido, claro, porque hay circunstancias que tú no te das cuenta hasta que no explotan dentro de ti que puede ser de esa manera. Y por eso en teoría, por ejemplo, la gente que se casa y que los papás sabios dicen, no, mejor no te cases, ¿no? Todas estas historias, es porque es increíble que dos personas que se pregonan amor se están peleando injustamente por dinero después, porque es así. Yo tengo una amiga que vino a consulta y le dije, pues es que está divorciando, me dice, es que mi marido creó una empresa muy exitosa y me hizo firmar al principio de la empresa y yo ya no, quien te quiero preguntar si le firmo los documentos. Y es que era muy obvio, porque de repente ya el 90% de su ingreso se vino al piso, sin la ayuda de él. Entonces le dije, ¿quién hizo la empresa? Me dijo, él. ¿Quién la trabajó todos los días? Por 15 años. Él. Entonces, ¿de quién es? Dije, no trates de abusar de esta posición de poder, porque te va a repercutir. Mejor empieza a hacer algo que no has hecho en toda tu vida, ¿no? Por ser una princesa. Que es, empieza a hacer una ruta de buscar tu propio trabajo, de ver qué significa llevar a cabo cosas y aprender del desarrollo, de poder hacer tareas y poder hacer un servicio y contribuir de alguna manera. Entonces mejor vamos, yo prefiero llevarte a construir lo que es mejor para ti, de acuerdo a tus dones y capacidades, a que estés, ¿no?, nada más esperando en esta batalla interminable que te va a drenar, te va a agotar, te va a llevar a un camino negativo. Porque no está bien, porque se vas a abusar. Ya no supe qué pasó, porque ya no regresó, supongo que no le gustó. Sí. Oye, supongo que no le gustó gustó. No le gustó. Pues no, la sombra no nos gusta, es cuando te dicen algo de ti que no te gusta. Si no te gusta es acéptalo, debemos decir gracias por decírmelo. Entonces cuando el uno, primera persona, yo soy, yo tengo, ¿ok? Entonces, de hecho, si estás viendo esto, te voy a pedir que, bueno, compartan entre ustedes. Ahorita estamos en una dinámica de parejas y compartamos en línea. O si tú nada más, o sea, revísalo, si lo estás haciendo solo. Si no, compártelo, porque es bien importante decir a quién elegiste. Si quieren, hagamos eso ahorita, ¿sale? ¿Y cero? Ahorita vamos con cero. El cero es a donde todo el mundo queremos llegar, pero a donde todavía nos falta arribar, sí. Entonces lo que estamos haciendo es compartir 3, 2, 1, 0. Tercera persona, segunda persona, primera persona. En la tercera persona, esos contenidos están fuera de mí, lejos de mí, no, allá. En segunda persona empieza a haber una interacción, un diálogo, no está separado de mí, hay una correlación, estamos conectados, te estoy escuchando, puedo escuchar. Y en primera persona yo asumo que soy, ¿no?, todas esas características, ya sea 3 o 5, que tengo todas estas cualidades que a lo mejor no son las cualidades más aceptables o propicias en mí. ¿Sale? Y nos quedamos ahí, un momento de favor. Oye, Kushala, Sí. dijiste 3, 2, 1, 0. El 0, todavía no tocamos el 0. Ah, perdóname. Sí, el 0 nos falta. Ahorita nada más es compartir o nada más revisa estos puntos, 3, 2, 1. Todavía no llegamos al 0. Gracias. De nada. Me encantaría escuchar a alguien valiente que quiera compartir sobre su sombra. ¿Hasta qué punto? El 3, el 2, 1. Ya lo tengo. ¿Sabes qué? Una vez una maestra me compartió un proceso de integración de sombra y me dijo que estaba esperando en la línea de una fila de avión una mujer que se hizo así en el pelo, así, ¿sí? Y dice que en su mente empezó a decir, pinche vieja, ¿qué te pasa? ¿Te haces así? ¡Qué horror! ¡Ay, qué nefasta!
O sea, y de repente tomó conciencia de lo hostil, lo agresiva que estaba haciendo, porque también es hostil ella, ¿no? Y empezó a hacer 3, 2, 1, y en el 13 ella decía, le dijo todo eso. En el segundo le dijo, es que ella le contestó, es que estoy muy tensa y cuando me toco el pelo me relajo. Entonces ella en primera persona dijo, yo también estoy muy tensa, ¿sí? Yo también me siento mal, porque en lugar de ver a alguien que está mal y atacarlo, es darte cuenta que tú estás mal, estás imbalanceado. Y entonces pudo hacer algo, dijo, entonces dije, ok, voy a respirar, este va a ser un proceso largo, estoy muy cansada, me puedo ir a tomar un té, me puedo hidratar, puedo hacer algo que me va a favorecer y ayudar verdaderamente a hacer con eso. Dice que su incomodidad se quitó en el instante. ¿Sí? Entonces, en lugar de estar contaminando el ambiente con toxicidad energética, estaba integrando eso en sí mismo. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Muchas gracias por este compartir tan valioso y perfecto. Qué bueno, Alexandra, que te favorece. Es invaluable. O sea, va a cambiar todas tus relaciones. Y va a ser relaciones auténticas y verdaderas. ¿Sale? Entonces, ya lo escribieron, no lo quisieron compartir. Verbalizarlo es difícil porque que digas yo soy, hasta no cuesta trabajo, ¿no? O sea, yo soy demandante. Yo soy exigente, yo me la paso quejándome todo el día, yo soy negativo. Entonces, si yo soy negativo no es grato, o sea, para el ego, para mi ego espiritualizado, que quiere ser siempre positivo. ¿Cómo que soy negativo? Pues claro que también soy negativo, pero lo que eso me está dando a mí es la elección de no quedarme ahí, sino la elección de moverme a otro lugar. Pero si yo no reconozco lo que necesito transformar, ¿cómo voy a transformar algo que no sé? Es obvio que no lo voy a poder hacer. Entonces, bueno, pues, ok. El punto 0, ya que nadie va a compartir, es, y nada de esto soy. Ya lo tenía. Ah, ¿nos quieres compartir? Sí, yo puse que en el 3 que me choca que me digan todo el tiempo qué hacer. Ay, ¿a quién le choca? Levante la mano al que le choca que le digan qué hacer. Pero nos la pasamos diciéndole a todo mundo qué hacer, ¿o no? Pero, y entonces hoy ya es el perfecto pretexto, porque todo el mundo se volvió un Agent Smith, ¿no? Todo el mundo le dice a las personas por dónde caminar, qué cosas tienen que poner en la cara, qué cosas tienen que quitar, qué sí se puede decir y qué no se puede decir. Entonces, bueno, ¿a quién elegiste? ¿Ustedes llegan a escuchar a tu papá? Mi papá. Que me diga todo el tiempo qué hacer, o sea, eso no me gusta, eso es en el 3 y es mi papá. Okay. Y resulta que me voy al 1 después y yo soy la que dice todo el tiempo qué hacer. ¡Qué fuerte! Sí, es como... ¿Cómo? ¿Pero qué le dijo en el 2? En el 2, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo tu papá? En el 2, ¿Por qué te decía qué hacer todo el tiempo? ¿por qué no hago caso? Y le dijiste, pero ¿y qué tal si que yo no quiero hacerte caso? Pues, ¿Qué tal que sí, yo no le quiero dije, hacer caso a mí? le dije. ¿Y qué te Porque era contestó? como hacer lo que se decía. Pero sí, o sea, no lo hacía, pero energéticamente hacía todo diferente. Entonces, me decía que por qué no escuchaba y no hacía caso a lo que me decía. Que era muy necia por no hacer eso, por no hacer lo que me decía. ¿Y tú le contestabas qué? Pues ¿Qué? le decía que no, nada más no, pero no le daba una explicación. Ya. Pero ahora puedes ver por qué decías que no. Porque de niña tal vez no tenías más argumentos, pero como adulto sí los tienes. Tienes una voz desarrollada y puedes hablar y puedes decir algo al respecto. ¿No es cierto? Sí. Ajá. Y entonces yo soy controladora. Sí, yo soy la que dice todo el tiempo qué hacer. O sea, que A ver, di, yo soy controladora. yo soy controladora. ¿Cómo se siente eso? Pues lo estoy reconociendo porque sí soy. Qué fuerte. Pero es incómodo, ¿no es cierto? Sí. Porque es como, ¿no sientes vergüenza? A mí yo cada vez que me capto en la sombra, espero que nadie esté viendo mi sombra porque qué vergüenza. Es como decir, wow, qué fuerte, porque todo lo que para el no va al revés. Exactamente. Y entonces ahí es donde empieza a haber una distorsión. Entonces es decir, ser honestos con uno mismo, verdaderos con uno y decir, puta, sí es cierto, o sea,
Soy controlador. Soy controlador. Entonces, ok, ¿qué tanto del control? O sea, me gusta tener el control, pues a lo mejor sí en ciertas cosas sobre ciertas cosas. ¿Qué tanto de eso me gusta y qué tanto quiero soltar? ¿Con qué me sentiría bien? Pero entonces ya tienes una evaluación completa para poder tomar un curso de acción completo. Porque de otra manera, ¿tú te has visto controlando, no sé, a tus hijos o a otras personas? Sí, a mi hijo, a mi esposo. Sí. Entonces imagínate que llega, pues sí, o sea, llega una relación, llega un amigo, o sea, y le empiezas a decir a tu amigo, o sea, yo una vez pues, me senté en casa de una amiga y, puta, ¿y con qué tenedor se come esto? Y puedo alzar la voz, puedo tomar la palabra, era como todo era de acuerdo a cómo tenía que ser. Nunca había estado en una reunión más incómoda, ¿no? Porque va en contra del ser, hacer esas cosas. Es incómodo. Si es incómodo para nosotros, es incómodo para todos los demás. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita que... Y ahorita vamos a seguir procesando. Por favor, quien esté aquí, siga con nosotros. Vamos a concluir, nos falta. Sí. Que ahorita que con esto que estamos viviendo, como... O sea, a mí me choca la gente que sigue las reglas. Pero eso no considero que sea una sombra. Si digo, yo... Eso sería... O sea, porque, bueno, o sea... La cuestión... Sí. Pero... La cuestión es que, ojo, porque estamos tan inmersos en la dinámica de la sombra que ni siquiera podemos ver la dinámica que ocurre de cuán inmersos estamos ya en esa circunstancia exterior. Porque le llamamos bienestar al malestar. Porque estamos llenos de dobles mensajes. Porque le llevamos regla a una imposición. Entonces, las únicas reglas que son correctas para cualquier ser son las universales. Las que te hacen florecer y expandirte. Que se originan desde adentro de nosotros. Entonces, o podemos jugar las reglas sociales, que son acuerdos nada más, religiosos, culturales, sociales, que no tienen nada que ver con las reglas internas del universo y la evolución del universo. Entonces, por eso tu sistema rechaza esas reglas, porque en realidad son llamadas reglas. Dentro de la palabra regla de fondo hay una energía de imposición sobre ti. ¿Sí? Y por eso rechazamos eso inherentemente. Ahora, que tú lo verbalices es como, pues sí, yo no respeto las reglas que no estén basadas en la conciencia. Es así de sencillo. Porque alguna vez has entrado a un lugar, no sé, un lugar especial, un monasterio, un lugar donde ni siquiera te tienen que decir quitarte los zapatos, ni siquiera te tienen que decir que bajes la voz. Es la energía muestra que hay algo que cambia en ti espontáneamente. Y a lo mejor hay un letrero que dice, por favor, deja tus zapatos antes de entrar. Pero entras con ese sentido de conexión. Si estás conectado, a lo mejor entras queriendo imponer y queriendo romper todo lo que tú quieres. Pero entonces todas esas reglas, esas supuestas reglas, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que hay una narrativa social que dice que es por el bien de la gente. No es por el bien de la gente. Eso no es para el bien de la gente. ¿Acaso no nos hemos dado ya cuenta? ¿No? Usar una mascarilla no es para tu salud. De hecho, es contraproducente para tu salud. Y lo sabemos ya, ¿no? La ciencia, los verdaderos médicos y científicos están diciendo genera una atrofia la ingesta de oxígeno. Nos estamos saturando de hongos y bacterias que se están generando dentro de nosotros mismos, contaminándonos aún más. Porque ¿cómo vas a quitar la esencia misma de la vida, que es el aire, que es el prana? ¿Sí? Y porque vemos esta discrepancia. Porque en una playa, que es el lugar más sano de aire, está cerrado por el bien de la gente y está abierto un centro comercial? ¿El centro comercial es por el bien de la gente? ¿O es por el bien de un interés económico? Etcétera. Entonces, vemos todas esas discrepancias y por eso esas discrepancias están choque y choque y choque. ¿Sí? Pero en sí, o sea, al final
la forma de captarlo es cuando decimos, y todo esto yo soy, o sea, yo soy una persona que controla, o sea, yo controlo. Entonces la idea es que no distorsiones esa verbalización, que la permitas, y ahora sí vamos a dar el otro salto, ¿sí? Que es, nada de esto soy yo. Es primero te identificas con eso y después te liberas de eso. Y entonces hay una gran libertad porque en realidad el comportamiento del otro ya no te va a definir, ya no te va a influenciar, ya no vas a pelearte, ya no vas a chocar. Si el otro quiere ser un retrasado mental, si el otro quiere en un camino negativo, que lo sea y que lo haga. Yo no lo voy a hacer, porque a mí me corresponde salvar, ¿no?, a la única alma que puedo salvar, que es a la mía. A mí me corresponde evolucionar mi propio ser. Esa es la correspondencia y de verdad el último ámbito que yo puedo ser. Con todos los demás, pues podemos tal vez inspirar. Es posible que podamos inspirar, es posible que no. Pero ¿qué vamos a inspirar si no tenemos nada que inspirar? ¿Qué vamos a guiar si no tenemos un ejemplo que dar? Eso es algo tremendo. Entonces vamos a hacer a nivel energético, ¿sí? Entonces te sientas un momento y visualizas. Yo visualizo, por ejemplo, o sea, visualiza así al humano. ¿Cuál sería el humano más negativo que existe hoy en la Tierra? Bueno, no sé, cada quien haga lo suyo. Yo siempre me voy a los extremos, porque tengo el potencial de mucha sombra y mucha luz, como todos. Entonces ves a esa persona y le dices, oye, o sea, ¿por qué eres así, así, así? Entonces le dices las características que escribiste en la tercera persona y te sientas enfrente de esa persona y ves la dinámica de energía que hay. Siéntelo en tu cuerpo y obsérvalo en tu cuerpo. Solo obsérvalo. Y ahora baja a este segundo nivel en donde generas un diálogo y dices, pues ¿por qué estás haciendo esto? Y puedes encontrar cosas muy interesantes, respuestas muy interesantes. Y luego dices y afirmas, yo soy controlador, desleal, impaciente, mentiroso, lo que sea que hayas escrito, y te dejas estar nada más con eso, o sea, no trates de cambiarlo ni modificarlo. Y en este punto, en el cuando dices tú yo soy, disuelves por completo a la persona con la que sombraste, la alejas de tu campo de frecuencia y de vibración, y te quedas solo con eso. Y la idea es que a la luz de la conciencia eso se va a transformar. Y no solo es la idea, sino que es el proceso de alquimia interno donde se transforma. Si tú te quedas en este punto y lo aceptas, aquí es donde puedes afirmar, y nada de esto soy yo. Y nada de esto soy yo. Yo soy. Y te quedas en la conciencia de yo soy. En un vasto, amplio espacio interno que abraza y permite todo lo que existe, lo observa. Y ese abrazo vasto es la integración. Es el inicio de toda forma de integración. Inhala profundo. Exhala largo. Inhala profundo. Exhala largo. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Súper. Poderoso, ¿no? ¿Cambia algo? ¿Cambia algo para bien? Entonces, te puedes hacer tan sólido que el Buda estaba antes de su integración final. Si miramos hacia esas evoluciones ancestrales, que es la de todos,
estaba siendo invadido por toda clase de seducciones y conflictos y problemas. Y entonces él dijo, todo esto soy yo y a la vez necesito ir a un lugar en mí que tengo que trascender toda esta dualidad. Y puede ser que haya un principio rector que vaya más a eso. Es súper poderoso porque te deja de molestar. Y entonces esa sombra ya no tiene control sobre ti. Viktor Frankl, no sé si conocen la historia de este psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, un judío en Alemania, y escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido. La premisa básica era que él decía, todos los días, quien sea me puede matar. Y estaba hablando de pues, sus captores, ¿no? Sus opresores, sus tiranos. Entonces tomó conciencia de que cada día podía perder la vida, porque literalmente todos los días estaban matando gente. Y ¿qué no, sino odiar eso, no podrías tú hacer? Y él eligió que su última libertad era de no odiar a ninguno de ellos. Y escribió y siguió desarrollando la idea y el hecho de que eso lo salvó. Porque a la final es la libertad de tú elegir. Porque él podría odiar y al odiar se convertía en eso que él odiaba. Lo que rechazas está en ti, lo que te choca, te checa. ¿Sí? Lo que no permites en ti, lo que no aceptas en ti, siempre te va a perseguir. Tus miedos, tus conflictos, tus quebrantos, cuando no los aceptas en ti, cuando no los abordas en ti, tus patrones, que idealmente podemos aprender nuestros patrones a través de nuestras relaciones interpersonales, no los aceptamos y queremos hacer algo, siempre nos van a seguir persiguiendo como fantasmas, una y otra vez a nivel rotativo, eternamente. Estamos en el mundo del samsara, estamos en el mundo de la rueda. Sí. Cuando hice el ejercicio, ya del 3, 2, 1, y ves que le preguntas, Sí. enfrente de ti, que por qué estás haciendo eso, a mí me dijo porque estoy siguiendo un patrón. Ajá, exactamente. Entonces, esa es la respuesta que todo mundo dice. Es la respuesta del policía de por qué estás matando a esta persona, pues es que a mí me dijeron. Pero si como tú no tienes conciencia Y ya personal. después me fui al 0, ya se deshizo la imagen y fue como conciencia, pero sí salió muy clarito porque estoy siguiendo un patrón. Exactamente. Y el patrón es una ruta que se ha definido de comportamiento que viene desde afuera. Entonces, fíjate, él no se ha dado cuenta que él puede romper el patrón, que es un descubrimiento sorprendente, decir, ¿sabes qué? Puedo acabar con esto. Yo aquí y ahora me siembro así ante la madre tierra y la potestad divina de transformar todo lo que ha sido para yo elegir un camino de libertad. Imagínense qué poderoso es eso. Ese es un momento que fanfarrias en el cielo, tocan las trompetas los querubines. Porque imagínate, esa alma está decidiendo su camino final a la libertad de este conflicto que tenemos consistentemente en nuestras relaciones con todos los demás. Entonces, cada vez que a ti te choque algo de alguien, mírate a ti. Un amigo le chocaba que su pareja no siguiera sus proyectos personales, hasta que integró su sombra y dijo, ¿sabes qué? El que no sigue sus proyectos personales soy yo. Pero la criticaba allá afuera, ¿sí? Allá afuera está el problema, ¿sí? Allá afuera está la solución, allá afuera está... No existe, eso es una ilusión absoluta. Nunca va a ocurrir. O sea, mi situación está aquí, mi conflicto está aquí. Lo que no está aquí, recordemos lo que dice Ishvara Tantra. Lo que está aquí está también allá. Lo que no está aquí no está en ningún lado. Entonces, si en tu conciencia se transforma, ya no va a estar en ningún lado. Creas otra realidad. Una línea alterna de tiempo en lugar de una línea de sombra. ¿Sí? Es un trabajo poderoso. ¿Vale? Ahorita vamos a integrar una parte de transformación con la energía dentro del contexto de la clase que estoy dando para la gente que nos está viendo aquí. Bienvenidos y gracias. Y también existe la sombra de oro. ¿Sí?
Entonces, si te encanta Luis Miguel, bueno, Luis Miguel ya pasó. Ya pasó. Michael Jackson. It's almost 12 o'clock at night. Michael Jackson se escaped the Matrix. Su último disco fue Escape. Era un gran perceptor. Entonces, si te encanta algo de alguien es porque está en ti, punto. Entonces, en lugar de, si ves una persona exitosa, en lugar de rayar su carro, ¿no? Te puedes acercar a él y aprender qué es lo que hace de ese tipo de éxito. Ahora hay que definir qué es el éxito también, ¿no? Cuando hablamos nada más de la ingesta de materia, pues eso no es ningún éxito. Pues una persona que verdaderamente admiras desde afuera, deberíamos de aprender de esa persona, ¿sí? Y esto ha pasado con todos los maestros que han venido a enseñarnos. Jesús decía, yo sé lo difícil que es tratar de llevar agua al desierto. Y agua al desierto era decir, tratar de llevar conciencia al planeta Tierra. Porque aquí es, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a integrar lo más básico de nuestras percepciones, de nuestra psicología, de nuestra forma de ver, relacionarnos? Porque TikTok, el tiempo ya está aquí. Y porque ya no hay tiempo que perder. Y porque de eso depende este año y depende la evolución que viene hacia adelante de nosotros. Entonces, ya que se integra, se va a integrar la sombra, realmente es muy divertido. Realmente eso, claro, te permite la elección. Si tú ves un ladrón enfrente de ti, no le des las llaves de tu carro porque te lo va a robar. Pero al menos ya no te molesta que esa persona robe. No lo promueves tú dejando de robar. Había un maestro tibetano que una vez se fue a robar una galleta. ¿Sí? O sea, el acto de transgresión fue a robarse una galleta en la cocina en la mitad de la noche porque tenía hambre. Entonces llamó a todos los del monasterio y les digo, miren, vengan a verme. Dicen, me estoy robando las galletas. Y todos, ok, bueno, te vamos a perdonar, ¿no? O sea, imagínate, o sea, algunas personas sus problemas son robarse las galletas y otros es asesinar, acabar con el 90% de la humanidad para que los demás me sirvan. O sea, hay niveles, ¿no? El caso es que, pues, todo se origina dentro de nosotros. Cuando tú integras tu sombra, inmediatamente cambias el ambiente que existe a tu alrededor. Es muy poderoso, ¿sí? Es muy fuerte. El libro rojo de Carl Jung habla de cosas muy extraordinarias en ese sentido. Hay muchos documentos. David Ford también escribió un libro que se llamaba el lado oscuro de los buscadores de la luz. ¿Okay? Entonces habla mucho del tiempo actual, de la gente que estamos en un camino, ¿no?, de evolución, y que cómo hay oscuridad y que siguen viendo oscuridad y sombra a lo largo de ese tiempo si no lo integras, porque la sombra te puede acompañar toda tu vida, literal, y no la transformas nunca, te puedes morir con ella y no la transformas, al menos que la empieces a ver. Pero entonces no tiene nada de negativo ver que tienes todas esas cualidades. Ay, qué bueno, está bien. Yo también me he robado galletas o he hecho cosas mucho peores, entendiendo que todos lo podemos hacer. Entonces ya eliges hacer cosas diferentes para edificarte y construirte. Y ahí está un gran grado de libertad personal. Entonces eso también te va a ayudar a integrar una gran cantidad de energía. Porque la sombra se roba mucha energía. El tema es que se roba energía de tu ser, ¿sí? Entonces, pues claro, claro que luego vemos comportamientos que son patológicos porque están en una explosión. Y entonces vemos comportamientos patológicos porque están siguiendo un patrón, porque nadie le enseñó, entonces podemos ejercer también compasión. Yo no sé si vieron, yo le pregunté a uno de los controladores máximos que por qué estaban haciendo este juego, y me dice, es que yo tengo todo que perder. Me dice, si yo no gano esto, la consecuencia que va a ser para mí es absoluta y terrible. Entonces tengo que tener este juego de ganar. Es cuando alguien ya sabe que perdió la guerra, es como, bueno, si no es conmigo, no es con nadie. Como también los asesinatos de pasionales,
de que si no está conmigo no va a estar con nadie y llega alguien o él mismo y mata a todos, raros. Pero hacemos eso los humanos hacemos esas cosas, influenciados por muchas razones, es un tema muy amplio, pero se origina en nuestro propio vehículo, nuestra propia psique y psicología. Entonces, creo que eso es lo más importante de saber, lo básico, como las plataformas de trabajo de integración personal con la sombra. 3, 2, 1, 0. Hazlo todos los días, al final del día, 5 minutos, con quién proyectaste hoy, ¿sí? Y luego lo haces en tus sueños, cuando tienes sueños y personajes con los que estás en conflicto, en disonancia, también con esos personajes integras, haces lo mismo. O sea, si en el personaje encontrás una dinámica hostil, lo que queremos identificar es donde hay una tensión en tu ser, en tu psique. Entonces eso lo vas integrando a través de la sombra. Puedes trabajar la sombra de oro y puedes trabajar la sombra oscura. Y es dinámica. Que tú trabajes la sombra hoy no significa que no se te vaya a volver a aparecer mañana. ¿La sombra de oro también la integras igual con 3, 2, 1? Absolutamente. Yo tenía un amigo que cuando él hablaba decía, puta, este cabrón, no mames, qué elocuente es, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si hago caso a la enseñanza, a lo mejor puedo decir, puta, pues a lo mejor yo soy elocuente, pero de verdad yo no me lo creía, que mi voz era, ¿no?, algo elocuente. Después una amiga me dijo, tienes el don de la palabra, y después ya no representó nada importante para mí. O sea, al principio era algo que yo no podía hacer, o que lo veía muy lejano, y él tenía más desarrollado. 3, 2, 1, 0, entonces lo empecé a integrar, y después empezó a suceder, y ya, o sea, nada que sumar o nada que restar. A la final simplemente es una herramienta de desarrollo personal. Que seas organizado con tus finanzas, pues te va a asistir en tu vida, ¿sí? Pero no te va a hacer una persona más importante sobre otra, ¿sí? O sea, al final la frecuencia, el éxito del alma, el alma siempre nace con una frecuencia, y en teoría al final de su vida debe de vivir con una frecuencia más alta. Entonces valió la pena el viaje de la vida. Pero hay gente que va en un sentido regresivo, y hay gente que pues nos quedamos en eso, o hay gente que nos quedamos igual, entonces no hay crecimiento personal. Pero sí, podemos integrar la sombra de oro diciendo que todas esas cualidades están dentro de ti. Tú lo puedes hacer. Tú puedes tener todas esas características. Claro, algunas te van a costar más trabajo, ¿no? En las posturas de yoga dicen, hay posturas que dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? No, claro que lo puedes hacer. Practica diligentemente, constantemente, hazlo poco a poco. Haz disciplinas, vas a lograr, ¿no? En un sentido de logro vas a alcanzar. Ahora, si lo logras, puedes generar una insatisfacción también. Lo importante es darte cuenta que la persona que tú eres la estás llevando hacia una persona mucho más equilibrada y balanceada, que te va a causar menos problemas en la vida, para darte cuenta de la realidad y de la identidad verdadera que somos el espíritu. Entonces, en ese punto, la vida puede volverse creatividad, gozo, deleite, sistemáticamente o mucho más, ¿no?, notoriamente en nuestra existencia. Entonces, eso puede ayudarnos a crecer el ámbito de nuestras visiones, nuestras percepciones, y pues asistirnos mejor. Porque mientras más arriba estemos en esos frecuencias vibratorias, pues más felices naturalmente vamos a estar, y mejor van a suceder todas las cosas, porque no va a haber una energía que sabotea, ¿sí? Mucha gente en el trabajo, esto es todos los días, la gente odia sus trabajos, odia a las personas que están ahí. De hecho, el trabajo es como un estado de guerra. Vas a un lugar que es incómodo, con gente que no es contribuyente, y entonces, ¿cuál es el trabajo en equipo? ¿Qué sinergia se va a crear si tú no has podido trabajar nada de eso con alguien más? Entonces, volquémonos a hacer esa integración, ya que lo tienes y que ves que te está deteniendo en tus sombras. La sombra todos la tenemos. No nos creamos menos o más porque veamos nuestra sombra. Todos hay en todos lados. Todo ser humano tiene sombra, ¿sí? Lo que pasa es que algunos están invadidos por ella y algunos ya están conscientes de esa, entonces permiten que, como en Doctor Stranger, que le decía la diosa, no era la diosa, era la guardiana superiora, que era la hechicera encargada de proteger al planeta, le explicaba, le decía, nunca trasciendes a tus demonios, solo eres consciente de la influencia que tienen sobre ti para que no tomen el volante del mando de tu vida.
Entonces, quien es confrontado así es alguien que verdaderamente en las tradiciones espirituales puede verdaderamente alojar poder, porque el poder no lo define más. Entonces esa persona se vuelve un canal divino, porque ni siquiera le importa ser un canal divino. ¿Sí me explico? Es la actividad búdica famosa que existe. Entonces, donde ya trasciendes toda, la persona se queda súper bien integrada. Entonces, ok, pues, 3, 2, 1, 0. No, 0 porque El 0 es, y nada de esto soy yo, es la no persona, es como la integración. No, pero es la conciencia. Porque en la conciencia no has elegido, o sea, trasciendes. Es como trascender. Entonces no eres ni niña mala ni niña buena. Para la vida es importante saber esa polaridad, ¿sí? Y el chiste es que no te gane, o sea, puedes elegir ser una víctima y estar en ese juego. Si lo haces consciente, pues de hecho no te va a impactar tanto. Pero si tu sombra es ser una víctima y no eres consciente de eso, entonces vas a sufrir, se sufre en esa condición, ¿sí? Por ejemplo, un psicólogo que tenía una fantasía sexual con su esposa decía, tengo una fantasía sexual, pero pues no quiero ser infiel a mi esposa, ¿no? Bueno, qué bueno que tuve esa reflexión. Dice, pero entonces siempre me quedé con las ganas de encontrarme, su esposa tenía el pelo negro, de encontrarme con una rubia en un hotel y enamorarnos y tomarnos emborracharnos en el bar y pues, subir y tener un sexo excepcional, ¿no? Mente cochinón. Esa era su fantasía. Entonces él como psicólogo creativo, pues me pareció muy bueno lo que hizo, se lo propuso y su esposa aceptó. Le dijo, ok, vamos a jugar para satisfacer tu fantasía. Entonces ella se vistió de eso y entonces él pudo hacer algo para integrar eso y después lo integró y dijo, ya lo integré y lo integré, lo trascendió. Entonces acuérdate que también la experimentación de las cosas nos va dando una transformación. Lo importante de ciertas cosas es que hay que entender que hay veneno, ¿sí? Entonces, si la energía densa te puede tumbar. Aquí no estaba marcado energía densa, pero estaba marcado de que tener una experiencia que no estaba, un tipo de energía, un tipo de carga energética que no estaba concentrada en la relación que tenía con su pareja, no se estaba encarnando eso. Entonces encarnó algo dentro del contexto, o sea, una resolución muy adecuada. Y él hablaba de eso como una sombra, porque él decía, pues es que le faltó adolescencia, ¿no? Le faltó soltería, donde podía hacer esas cosas con toda libertad. Y donde, pues, ¿por qué no? O sea, pues, la persona que está al lado de ti o las personas que están así deben ser tus compañeros de juego de la vida y del viaje de la vida, ¿no es cierto? O sea, idealmente, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas situaciones. El chiste es no volvernos nosotros aquello mismo que tanto negamos o criticamos o juzgamos de los demás. También es una enseñanza no juzgar, porque tú te puedes volver muy fácilmente eso, porque la víctima se vuelve el victimario así, en un chistazo, ¿no? En un chasquido de dedos, muy fácil, te vuelves eso mismo. Y entramos en esa posición. Entonces, lo importante es entender que en nuestra vida vamos a tener muchas exposiciones. Entonces, no te pases de listo cuando tengas una posición de poder, porque la vas a tener, porque te va a caer de vuelta, ¿no? Tu poder también es ilusorio. O sea, así sea el humano más negativo y más, jaja, yo controlo el mundo, también eso se va a acabar. O sea, va a haber un recuento final de todo. O sea, va a haber un recuento de todo. Aquí es samsara, este es samsara, es el mundo del samsara. Entonces, aquí hay un recuento final en donde nadie se sale, en última instancia, por sí o per se con la suya. Entonces nos volvemos las acciones mismas que llevamos a cabo. Entonces si nos volvemos comprensión, compasión hacia nosotros mismos y hacia nuestros defectos, vamos a poder tener la energía de cambiarlos. Porque para modificar comportamientos necesitas un chorro de energía. Necesitas un chorro de atención, necesitas mucha atención, necesitas un compromiso para transformarte. Si no, bueno, pues entonces que pues el río de la vida transcurra como sea y que alguien más decida por ti. Yo no sé qué, pues qué atractivo puede ser eso, ¿no? O hacia dónde va a llegar eso.
Entonces, pues bueno, pues sí, gran enseñanza. Disfrutemos integrar la sombra. Es un viaje de toda la vida. Ajá. Y vamos a dar una pausa. Me despido de aquí. Gracias.